Bien, bien, buenas tardes. Bueno, noches. Eh, no están para saberlo ni yo para contarlo. Llevo casi 3 horas intentando grabar la clase. La pizarra electrónica me falló. Hice un Meet, pero no me di cuenta que no estaba grabando. Entonces, bueno, una disculpa, apenas voy a subir el video, ¿no? Entonces, bueno, me encuentro en mi cuarto, una disculpa por mis camisas, no tengo otro lugar donde guardarlas. También hay unos libritos ahí, bonitos. Vamos a comenzar, porque si no, no nos va a dar tiempo. Les voy a compartir el cuadro que hice para la reunión. Este cuadro y el video pues va a estar en la plataforma. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es empezar por un breve repaso en torno a qué es la pedagogía. Es importante tener, perdón, en cuenta qué es la pedagogía, ¿no? Entonces, eh, debemos tomar en cuenta que la disciplina pedagógica y es una disciplina transdisciplinar. Se me olvidaba decirles para esto, para que ustedes puedan entender un poquito más de este mapa, obviamente ya debieron hacer su evidencia, haber leído a Santoni, que por cierto, bueno, aquí está, Santoni, es un libro de Maristela Aguirre, es un libro coordinado por Maristela Aguirre, muchos de ustedes saben que es una de mis autoras favoritas. Y Antonio Santoni, pues es uno de sus maestros, Santoni es italiano. Eh, Justo cuando Maristela Aguirre se va a Italia a trabajar y a traducir sobre Comenio, vamos a hablar un poquito de Comenio. Bueno, conoce a Santoni y entablan una relación académica, ¿no? Una relación de maestro-alumno. Entonces, para que puedan entender un poco, espero que ya hayan leído la lectura de Santoni. Entonces, la pedagogía es una disciplina transdisciplinar. ¿Por qué es transdisciplinar? Bueno, porque se encarga no solamente de entender los fenómenos educativos, sino también se encarga de transformar los fenómenos educativos. Entonces, tanto este entendimiento y esta transformación de los fenómenos educativos la pedagogía va a ocupar distintas disciplinas, ¿no? La filosofía, principalmente la historia, la antropología, la biología, la psicología, la sociología, y la pedagogía va a confluctuar o va a relacionarse de una manera más ¿cómo decirlo? De una manera más o muy, muy, muy apegada, ¿no? La cuestión transdisciplinar tiene que ver con muchísimas más cosas, sin embargo lo dejo ahí para que puedan ustedes pues también investigar, ¿no? Es importante que aprendan a investigar. Bien, ahora vamos con una cuestión, la cuestión del universo pedagógico. Bueno, el universo pedagógico está o se constituye a partir de prácticas, saberes, discursos, conocimientos. Y estos 4 elementos se confluctúan o se relacionan o derivan, mejor dicho, de lo que yo he llamado rostros de la pedagogía, ¿no? La pedagogía tiene un rostro teórico y la pedagogía también tiene un rostro praxeológico. Vamos primero con la cuestión teórica. La pedagogía, en su rostro teórico, se compone a partir de disciplinas, de teorías, claro está, de paradigmas, de ciencias, de doctrinas, de corrientes, que se va a encargar de justo esto, ¿no? De observar, de analizar, de pensar, de estructurar, de retroalimentar, de investigar. ¿Qué cosa? Bueno, o con qué intención, para poder generar nuevos conocimientos. ¿Sobre qué?
sobre fenómenos educativos. Y aquí quiero hacer un paréntesis importante, insisto. Esto ya ustedes, la mayoría lo sabe, pero es importante porque siempre, 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 siempre lo confunde, ¿no? Philip Combs, en la década de los 60, finales de los 70, va a establecer en su libro La crisis de la educación que hay al menos tres formas de educación. La educación formal, la educación no formal y la educación informal. Formal, no formal e informal. Bien, ¿en qué consiste la educación formal? Es la educación que se da solamente y plenamente en la escuela. Es una educación que se construye a partir o se da a partir de un objetivo claro, y esos objetivos claros se ven plasmados tanto en el currículum como en los programas de estudio, como en las planeaciones que hacen los docentes, ¿no? Y claro está, esta educación formal siempre va a estar legitimada por el Estado, no hay más, o sea, eh, en cualquier grado escolar que ustedes logren o hayan logrado concluir, el Estado avala sus estudios a partir de una boleta, a partir de un certificado, a partir de algo que legitime ese conocimiento, ¿no? Y es importante porque sin esos papeles ustedes no pueden seguir avanzando. Es decir, en la cuestión formal hay una gradualidad, no solamente en un sentido pedagógico, sino también en un sentido administrativo. Ustedes no pueden estar en quinto de primaria si no han pasado primero, segundo, tercero y cuarto. Ustedes no pueden estar en primaria si no han pasado el kinder. Ustedes no pueden estar en la universidad si no han cursado la prepa y todos sus derivados. Bueno, la educación no formal es una educación que no está legitimada por el Estado necesariamente. La podemos encontrar en museos, en el cine, por ejemplo, en centros comunitarios. Un ejemplo importantísimo es, por ejemplo, el INEA, ¿no? El Instituto Nacional de Educación para Adultos. El INEA, si bien es una educación estrictamente formal porque está legitimada por el Estado, sin embargo, la práctica de INEA se da no solamente en las escuelas, también se da en centros comunitarios, se da en parques, se da en jornadas de trabajo, ¿no? Entonces ahí sería importante aprender a diferenciar, perdón. Y también tenemos la educación informal. La educación informal para algunos teóricos es más importante, bueno, no es más importante, sino mejor dicho, es más significativa en términos de la relevancia que le da cada sujeto a sus procesos educativos, ¿no? La educación informal en ese sentido, pues se va a dar tanto con la familia principalmente, con los amigos también y de manera general en la vida cotidiana, ¿no? Insisto, esto ya lo hemos visto, sin embargo, siempre, siempre, siempre me lo confunden. Y bueno, como la pedagogía, justo si ustedes logran ver el tránsito del mapa, como la teoría pedagógica, a partir de que se encarga de pensar y estructurar nuevos conocimientos de en torno a fenómenos educativos, pues lo va a hacer justo a partir de métodos, metodologías y técnicas. Ustedes en los próximos cuatrimestres, si no mal recuerdo, como por octavo cuatrimestre van a tener dos materias sobre metodología de la investigación y metodología de la investigación educativa, ¿no? Eso es importante, ¿de acuerdo? Bien, bajamos un poco y nos encontramos aquí. Encontramos que el otro rostro el otro rostro de la pedagogía es la praxeología pedagógica. Y aquí retomamos netamente a Santoni Bebé, cuando nos habla que la pedagogía también puede entenderse como una ciencia de la instrucción, ¿no? Es decir, la pedagogía se va a encargar de guiar e instruir al estudiante. Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre instruir y transmitir, que son procesos educativos, sin embargo no son lo mismo. En ese sentido, la pedagogía o la praxeología pedagógica va a retomar 4 elementos importantísimos. Perdón.
procedimientos, técnicas, metodologías y estrategias de enseñanza. ¿Sale? Lo repito, procedimientos, técnicas, metodologías y estrategias de enseñanza. Ahora bien, un educador que sea un educador comprometido con sus estudiantes y con su práctica profesional, debe tener al menos dos elementos. Debe aprender a diferenciar conceptualmente cada uno de estos cuatro que acabo de mencionar, procedimientos, técnicas, metodologías y estrategias. Debe aprender a diferenciarlo porque no es lo mismo cada una de ellas tiene características distintas. Y además de aprender a diferenciarlas conceptualmente, debe aprender a planearlas y a ejecutarlas conforme o con base en el contexto de su grupo, ¿no? Entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Un educador debe aprender a diferenciar conceptualmente y debe aprender a planearlas y a ejecutarlas. ¿Qué cosa? Procedimientos, técnicas, metodologías y estrategias de enseñanza. Y si se dan cuenta, eso es lo que tienen que abordar en su proyecto integrador. La idea del proyecto integrador, les platico un poco, es justo que ese manual les sirva para un futuro y cuando ustedes estén planeando, pues bueno, puedan recuperar ese manualito y bueno, voy a ocupar el aprendizaje basado en problemas, voy a ocupar la gamificación, voy a ocupar el aprendizaje centrado en proyectos, voy a ocupar un resumen, voy a ocupar un organizador gráfico, voy a ocupar, o sea, la idea es eso, de que aprendan a diferenciar eso y que aprendan a ejecutarlos. Y la idea, ojalá se logre plasmar, es que tengan ese manual que les pueda permitir esa parte, ¿no? Bien, en ese sentido, la pedagogía se va a encargar de conducir, de regular, de dirigir el acto educativo formal a partir de sus campos disciplinares, ¿no? Aquí yo solamente puse algunos, pero estos campos disciplinares son importantísimos. La didáctica, el currículum, la evaluación, la administración y gestión educativa, la legislación educativa y las TICs en educación, que son campos disciplinares de la pedagogía. Al ser la pedagogía la disciplina, una disciplina se va a construir a partir de campos disciplinares. Bueno, espero esté siendo clara esta parte expositiva. Hay una relación, se establece una relación entre la teoría pedagógica y la praxeología pedagógica. Y esta relación es dialéctica, no hay más. Esta relación siempre está en constante tensión, siempre va a haber problemas y choques y contrastes y rupturas entre la teoría pedagógica y la praxeología pedagógica. Entonces, la pedagogía es una disciplina que se construye y se va a constituir a partir de la praxis. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, a cada uno de ustedes, un educador, un pedagogo, no debe dejar de lado la teoría. Eso es importante. Y lo digo porque muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, quizá no me lo dicen, quizá sí me lo dicen, pero no les gusta leer. Y es importante. O sea, un educador, la lectura es un material o una práctica importantísima, ¿no? O sea, yo de manera individual no puedo entender mi vida actual sin la lectura. Y esa es la idea. La idea es justo que ustedes aprendan y que retomen a la lectura no como un hábito que les impida hacer cosas, ¿no? Sino al revés, sino que a partir de la lectura puedan hacer cosas nuevas, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, les voy a compartir un poquito, García Márquez, estoy intentando leer a Nietzsche, el Zaratustra, un poquito de Eusebio Rubalcaba, un poquito de uno de mis escritores favoritos, pues bueno, es Roberto Bolaño. Y bueno, estos libros los tengo en mi cabecera, ¿no? Parece que son libros que cuando tengo un espacio, pues los leo. No, igual y ahorita no tengo como mucho tiempo,
La idea es pues, leer un poquito, ¿no? Recapitulemos, me gusta retroalimentar constantemente. La pedagogía se va a comprender de dos rostros, la teoría pedagógica, la praxeología pedagógica. La teoría pedagógica se va a encargar de construir nuevos conocimientos en torno a fenómenos educativos, ya sea de índole formal, no formal e informal, a partir de métodos, metodologías y estrategias de investigación, ¿de acuerdo? La praxeología pedagógica se va a entender a partir de la idea de Santoni como una ciencia de la instrucción, en donde el educador va a tener que hacer uso y retomar procedimientos, técnicas, metodologías y estrategias de enseñanza para poder construir un aprendizaje significativo. Y estas ideas van a estar sonando constantemente en nuestro curso, en nuestra materia. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a la educación, ¿no? ¿Qué entender por la educación? Bueno, partimos de la idea de que la educación es algo muy complejo. La educación puede entenderse o incluso ustedes le pueden poner el adjetivo que ustedes quieran. Sin embargo, sí hay que poder delimitarla para poder entenderla. En ese sentido, podemos o tenemos que entender la educación a partir de dos procesos básicos, que es primero la instrucción y abajito tenemos a la transmisión. Ahora bien, ¿qué es la instrucción? Bueno, la instrucción es un proceso sistemático, objetivo, metodológico que conlleva una intencionalidad explícitamente y esta intencionalidad es clara, ¿no? Tenemos que el espacio justo en donde se da la instrucción, pues es la escuela. El tipo de educación será formal y va a atender 4 momentos didácticos, ¿no? Los 4 momentos en los cuales se constituye una clase escolar. Ahora bien, una clase escolar no se puede entender solamente como una sesión, sino como un número de sesiones que se intercalan, ¿no? Estos momentos, pues aquí hay que hacer una recapitulación, es decir, un diagnóstico, una identificación de necesidades. Posteriormente pasamos a una cuestión de planeación, es decir, hay que darle orden a los elementos del acto educativo. Después de la planeación hacemos una ejecución y por último hacemos una evaluación. Ustedes en este cuatrimestre pues van a llevar la materia de evaluación educativa, entonces pongan muchísima atención a esta cuestión de la evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos educación, instrucción. Ahora bien, tenemos educación, transmisión, perdón, la transmisión recae muchas veces en una cuestión subjetiva y a diferencia de la instrucción, su intencionalidad o finalidad no es tan clara. Incluso en algunas ocasiones puede llegar a ser difusa porque pasa por procesos, ahí me equivoqué, pasa por procesos conscientes e inconscientes. Y algo que yo pude aprender en todo este tiempo que llevo pues, dando clases, pues que la transmisión, que la educación vía la transmisión es un proceso inercial, es un proceso muchas veces que es espontáneo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque se dan espacios como la familia, como los amigos, como la vida cotidiana, y como lo dijimos hace un momento, pues los tipos de educación pues son los no formales y los informales, ¿no? Bien, entonces, la educación como instrucción que se da en la escuela es una educación formal y la educación como transmisión que se va a dar en la familia, con los amigos, con la vida cotidiana y que son procesos educativos no formales e informales. Ahora bien, en esta relación entre instrucción y transmisión, pues llegamos a una parte importante que es la cuestión etimológica, porque nos permite, perdón, entender desde la raíz de la propia palabra qué podemos entender por la educación. Bueno, tenemos educare, que habilita procesos de autoeducación, y tenemos exlucere, que habilita procesos de heteroeducación. Autoeducación, uno mismo, heteroeducación con alguien más. Y llegamos a una parte que a mí me parece nodal, importantísima, súper importante.
Compañeras y compañeros, la educación involucra, escúchenlo bien, la educación involucra la totalidad de la vida humana. Es decir, la educación está presente en todos los procesos y en todo el universo y fenómenos que involucra la vida humana. Es una frase quizá abstracta, quizá filosófica, pero es vital. O sea, cuando ustedes adquieran un sentido más profundo de lo que involucra esta frase, créanme que van a entender muchísimas cosas. No solamente en una cuestión profesional y laboral, sino también personal. Eso es súper, súper importante. Entonces, la educación involucra la totalidad de la vida humana. Ahora bien, esta totalidad debe entenderse a partir de dos dimensiones que a mi parecer son importantes: la dimensión colectiva y la dimensión individual. Y cada dimensión habilita dos procesos distintos. La dimensión colectiva habilita la socialización de los sujetos, cómo los sujetos se relacionan entre sí, porque además es importante relacionarse socialmente con los demás. El hombre es una de las pocas especies que no puede vivir solo. No puede vivir solo. Siempre necesita de alguien más. Y para ello debe aprender a socializar. Y para eso está la escuela, por ejemplo, ¿no? Y la dimensión individual habilita procesos de formación, proyectos en donde cada uno de nosotros establece cierto deber ser y en donde cada uno de nosotros conlleva o lucha por ese proyecto de educación, de formación, perdón. Perdón, se me seca muy rápido la garganta. Creo que ya no debo fumar. Pero bueno, tenemos educación, instrucción, transmisión. Ay, ujú. Involucra la cuestión de la totalidad humana. Con ello se habilitan procesos tanto de socialización como de formación individual. Esto es súper importante. Como la educación, en donde se involucra la vida humana, en donde conlleva procesos de cómo interactuar con los demás y donde conlleva también un proceso de uno mismo, cómo a partir de la educación se construye un sujeto o una persona, hablando socialmente, hablando culturalmente, hablando psicológicamente, cómo habilitamos al sujeto para que sea un sujeto, es decir, cómo habilitamos a una persona para que sea una persona. Eh, eh, Suena quizás redundante, pero no está tan descabellada la idea, ¿no? ¿Cómo habilitamos a un sujeto o a una persona para que sea persona? Bueno, a partir de educación. Eso es evidente y es lo que estoy intentando decirles, ¿no? Bueno, la construcción de una persona o un sujeto, metafóricamente, se va a entender como un nudo, ¿no? Entonces tenemos un nudo, pero ese nudo no se puede hacer nudo si no está en relación con otros nudos. Y como todos esos nudos, pues van a juntar un telar. Es decir, un nudo como persona, varios nudos, que son muchísimas personas, y el telar como un grupo social. Llámese un estado, llámese un país, llámese una comunidad, llámese como se le llame, ¿no? O sea, una familia incluso, ¿no? Un grupo social. Entonces, como un nudo no puede hacerse nudo sin otro nudo. Lo que diría Panicar, un yo implica un tú y en relación a lo que dice Panicar, por cierto, Panicar es un filósofo hindú que trabaja en Barcelona y su línea de investigación es filosofía y religión, por si quieren echarle un ojo. Pero como este yo que implica un tú
podemos hacer una relación con lo que nos dice Paulo Freire. No hay docencia sin licencia. Es decir, no podemos hablar de un maestro sin un estudiante. Y es lo que nos está diciendo Panikkar y lo que yo les estoy tratando de decir. Un sujeto o una persona, para que se haga persona, necesita pasar por procesos educativos a partir del contacto o la relación con otros sujetos. No hay más. ¿De acuerdo? Entonces, la construcción de una persona involucra una cuestión de subjetividad, una categoría derivada de la filosofía, una cuestión de identidad, una categoría derivada de la antropología, y una cuestión de personalidad derivada de la psicología. Y si se dan cuenta, por eso al principio del video yo les decía, la pedagogía es una disciplina transdisciplinar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos subjetividad, identidad y personalidad. Si nos damos cuenta, cada concepto pues, tiene características propias, respetando los márgenes de su disciplina, perdón. Sin embargo, el proceso, insisto, el proceso, la dinámica sigue siendo la misma. ¿Cómo es que se educa a un sujeto? ¿Cómo es que se construye un sujeto? ¿Cómo es que cómo es que un humano se hace humano? A partir de la educación. ¿De acuerdo? A partir de que empieza a socializar. A partir de que se hace consciente de que tiene un proyecto de formación. ¿Sale? Ahora bien, ¿cómo entender tanto la subjetividad como la identidad y la personalidad? La personalidad, perdón, bueno. Como maneras de pensar y actuar en el mundo social. Insisto, estas maneras de pensar y de actuar no nacen de manera natural. Son parte de un proceso formativo y educativo del cual cada uno de nosotros ha pasado. Cada uno de nosotros es educado de distinta manera, ya sea por la familia, ya sea por la cuestión contextual, ya sea por la cuestión, por ejemplo, de las dinámicas de la misma escuela, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una película. Hace no mucho estaba en Netflix, espero que la vean, seguramente está en internet. La película es una película brasileña que se llama Sin Dios, si no mal recuerdo, y narra cómo nace una favela y todas las problemáticas sociales que deriva de eso. Asesinatos, droga, bueno, se les recomiendo muchísimo, pero es eso, cómo se hace una persona y cómo son inculcadas estas maneras de pensar y de actuar. Bueno, inculcadas entiéndase como transmitidas e instruidas, claro está. ¿De acuerdo? Entonces, todo este proceso que yo les he estado desarrollando se va a dar a partir de procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? Ahora bien, la enseñanza a partir de una motivación y el aprendizaje a partir de una iniciativa. No podemos hablar de enseñanza si no hay una motivación por parte de aquel que va a enseñar, y no podemos hablar de un aprendizaje si no hay una iniciativa por aprender algo. Tanto la motivación como el interés deben estar mediadas tanto la motivación como la iniciativa deben de estar mediadas por el interés. Por el interés de enseñar algo y por el interés de aprender algo, ya sea este proceso consciente o inconsciente. Y algo que también me interesa rescatar de la lectura de Santoni, pues es justo la idea de que no hay una educación buena o mala, simplemente es educación, ¿no? Justo por esta cuestión de que pasa ya sea por procesos conscientes o inconscientes, o incluso con intencionalidades que quizás sean negativas para un grupo social, ¿no? Pensemos, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de un ratero, o incluso de un narco, ¿no? O sea,
distintos estudios sobre infancias y sobre juventudes, ya sea en el norte o en el sur del país, los niños y jóvenes de ahora aspiran a ser narcos, aspiran a ser buchones, aunque tengan una vida corta, pero llena de lujos. Y eso es inculcado, y eso es transmitido. Eso no es algo natural del sujeto. Bien, ya para ir cerrando un poco, el objeto de estudio, como ustedes ya lo saben, el objeto de estudio de la pedagogía, pues es la formación, y me gustaría hacer una recapitulación breve de lo que hemos estado viendo, ¿no? Tenemos entonces la disciplina pedagógica, y de la disciplina pedagógica aperturamos a un universo tanto pedagógico y educativo. Este universo tanto pedagógico y educativo se abre a dos rostros, tanto la teoría como la praxeología pedagógica. Por un lado, la teoría pedagógica nos habilita a conocer, investigar, generar nuevos conocimientos en torno a fenómenos educativos, ya sea formales, no formales e informales, ¿no? Justo, yo diría justo que esto es lo que nos diferencia explícitamente de un normalista, ¿no? Nosotros, bueno, el pedagogo tiene la capacidad de poder establecer procesos investigativos en torno a fenómenos educativos no solamente formales, sino también no formales e informales. La formación de un normalista es en ese sentido más reduccionista, porque la formación del normalista sí logra ver tanto procesos formales, no formales e informales, pero su universo formativo del normalista es aplicado netamente a la cuestión formal, ¿no? Bien, por otro lado tenemos la praxeología pedagógica, en donde se va a entender a la pedagogía pues justo como una ciencia de instrucción del estudiante, ¿no? A partir de procedimientos, de técnicas, de metodologías y de estrategias de enseñanza. Esto lo vamos a ver un poco más, con mayor profundidad en este cuatrimestre. Justo rescatar esta idea en el sentido de que no vamos a llevar como tal el programa de estudios, porque me interesa justo esto, me interesa justo que primero tengan esta base de didáctica general, esta base de qué es lo que implica la relación entre pedagogía y didáctica, y luego, pues ya si da tiempo, poder relacionarlo con la didáctica de las disciplinas. Se establece una relación, o cada pedagogo debe de establecer una relación entre la teoría y la práctica, y esta relación nos va a conducir a una praxis. No hay más. Insisto, por favor, lean. Por otro lado, tenemos la educación. En la educación se habilitan dos procesos, la instrucción y la transmisión. La instrucción que se da en el ámbito formal y la transmisión que se da en el ámbito no formal e informal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a la escuela, en cualquier grado, nos vamos a instruir. Si es educación, por supuesto que es educación, pero nos vamos a instruir. Y la educación en la familia es donde se transmiten los conocimientos. En ese sentido, la transmisión es más profunda y más significativa que la instrucción. ¿De acuerdo? Bien. Tanto la instrucción como la transmisión atraviesa la totalidad de la vida humana, y en esta totalidad de la vida humana, todo sujeto, desde su dimensión tanto colectiva como individual, pasa por procesos de socialización y de formación. Es decir, se construye una persona, un sujeto. Se inculca al sujeto formas de pensar y formas de actuar en el mundo social. Todo esto a partir de procesos de enseñanza-aprendizaje. Todo esto a partir de una motivación por parte del que enseña y de una iniciativa por parte del que aprende, ¿no? Bueno, esto fue la clase del día de hoy. Espero haya sido claro. La idea es que ustedes vayan construyendo
su propio concepto de pedagogía. Yo recuerdo que cuando iba a la universidad, pues bueno, me preguntaban, ¿no? Mis maestros, bueno, compañero, pues, ¿qué es la pedagogía, no? Y yo decía, bueno, pues tenemos a Kant, tenemos a Comenio, tenemos a Pestalozzi, tenemos a Freinet, tenemos a Freire, tenemos a Simón Rodríguez, tenemos a Montessori, tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, tenemos a, bueno, pueden rezar el autor que ustedes quieran, pero la idea es justo cómo a partir de esos autores podemos cada uno de nosotros definir nuestro propio concepto de pedagogía, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo con toda la humildad del mundo, no me gusta vanagloriarme ni ser orgulloso en ese sentido, pero este esquemita, pues ha sido un producto, es un producto propio y que me ha costado, pues, muchísimos años de lectura y de trabajo, ¿no? Entonces, espero haya sido productivo para ustedes. Tanto este video como este mapa va a estar en la plataforma para que lo puedan consultar, lo puedan descargar. Y bueno, estamos en contacto, vamos, ya tienen la planeación, ya tienen todo lo que tienen que hacer. Y adelante, compañeros, tienen todo mi apoyo, cualquier duda, cualquier cuestión, pues díganme y lo platicamos. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos. Adiós.